El fútbol europeo lleva más de 100 años organizado de una manera muy simple. Es decir, cada país tiene su propia liga. España tiene la Liga, Inglaterra tiene su Premier League, Alemania tiene la Bundesliga, Italia la Serie A. Pero de lo que se habla menos es que desde hace décadas en algunos despachos se habla ya de otro tipo de cosas. Y ese otro tipo de cosas podrían cambiar para siempre el panorama del fútbol europeo. Y no estoy hablando de la Superliga. Se trataría de crear ligas internacionales, mezclando equipos de distintos países por distintas razones. Se ha hablado de una liga entre equipos de Bélgica y Países Bajos. Se ha hablado también de una liga atlántica con diversos equipos ingleses, portugueses, escoceses. Así que la pregunta es inevitable. ¿Cuánto tiempo durarán las ligas nacionales? ¿Veremos dentro de poco cómo se crean otro tipo de ligas? Pues vamos a intentar responder a esa pregunta en este vídeo. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y aquí vamos a intentar también entender el mundo desde el fútbol internacional. Así que si te gusta la idea, suscríbete al canal, quédate conmigo y como digo siempre, dentro vídeo. Todos conocemos el proyecto de la Superliga y sí, he dicho en la introducción que no me estoy refiriendo con esto a la Superliga, pero lo cierto es que sí nos dice cómo está el estado actual a nivel económico del fútbol en todo el mundo, pero sobre todo vamos a centrarnos en Europa. Y es que lo que conocemos como Superliga realmente es un intento, como pueden haber otros muchos, debido a que, digamos que a algunos clubes las ligas nacionales se les está quedando pequeña. Y eso empieza a raíz de los años 90, cuando se empiezan a explotar de manera masiva todo lo que son derechos televisivos. Es decir, si nos vamos atrás en el tiempo y nos vamos a antes de la década de los 90, realmente nos encontramos que no había tanta diferencia en cuanto a las ligas nacionales. Es decir, no había una diferencia como podemos encontrar ahora entre la Premier League y la Liga de Dinamarca, para que nos entendamos. Digamos que lo que han conseguido o lo que se ha producido a raíz de la venta de los derechos o de la explotación de los derechos televisivos de algunas ligas es que hay algunas ligas que hayan explotado mientras otras simplemente no lo han hecho. Este tipo de cosas, este tipo de derechos televisivos explotados hasta el máximo, donde las televisiones pagan millones y millones de euros por poder retransmitir sus partidos, ha ocurrido sobre todo en los países donde tenemos las ligas más tops ahora mismo, o por lo menos que consideramos ahora mismo como ligas top. A saber, evidentemente, Inglaterra con la Premier League, en España con la Liga, también un poquito en la Serie A en Italia, incluso en otro tipo de ligas como puede ser la Bundesliga. Y esto supone un pequeño problema para ligas un poco más medias, ¿no? Supone un problema real para ligas como puede ser la escocesa o puede ser la holandesa o la belga. Es decir, ligas con equipos que más o menos podemos considerar como clásicos, como es el caso del Celtic y del Rangers, pero que digamos que compiten en condiciones donde ya no pueden seguir creciendo más. Es decir, vivimos en un momento donde el fútbol inglés tiene muchísimo mercado porque tiene potencial para que se vea la Premier League en Japón, en el sudeste asiático, en Australia, pero al mismo tiempo convivimos con ligas que prácticamente no se ve desde fuera de sus países, como puede ser Bélgica, Holanda, Escocia, Dinamarca, que lo he nombrado antes, no sé, Polonia, ese tipo de países. Y la consecuencia de esto es que esos equipos de esos países sí que pueden pensar en otro tipo de soluciones para conseguir subir su nivel. ¿Y cuál sería ese tipo de soluciones si no es tratar de buscar alianzas con otros países? Y desde ahí es cuando surgen ideas que han surgido durante los últimos años bastantes, que os voy a explicar en este vídeo, en cuanto a ese tipo de cosas. Por ejemplo, había una idea de montar una liga del Benelux.
juntando equipos de Países Bajos y de Bélgica. Otra, la Liga Atlántica, que luego os la cuento. Y otra, los sucesivos intentos por parte de Celtic de Glasgow y de Glasgow Rangers por entrar en la Premier League. Es decir, mientras todos prácticamente en España, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, estamos pensando en la Champions, en la liga de cada fin de semana, hay otros países y otros clubes que piensan en intentar buscar soluciones para que no se les vea desaparecer del panorama futbolístico. Vamos a irnos a finales de los años 90. Estamos en un momento donde todos los clubes de estas ligas grandes empiezan a disparar. Los derechos de televisión de la liga están en su punto más álgido. E incluso la Liga Española con la Premier están copando prácticamente todas las portadas. Bien, pues en este contexto nace esta idea que algunos llamaban la Liga Atlántica. La idea era crear una especie de liga internacional, como si fuera una liga de cualquier otro país, entre clubes de estos países. De Países Bajos, de Portugal, de Bélgica, Escocia, Dinamarca, Suecia y Noruega. Es que los tengo aquí apuntados. Es decir, si esto se hubiese cristalizado, hubiéramos tenido en la misma liga a equipos como el Benfica, como el Glasgow Rangers, como el Ajax, en fin, como el Copenhague, por ejemplo. En fin, la verdad es que esa liga hubiera sido algo muy espectacular y hubiera sido capaz casi de poder competir con las más grandes. Y como muchos de esos países, digamos que están colindando con el mar Atlántico, pues de ahí surge la idea de llamar a esto Liga Atlántica. Y para todo esto se hicieron conversaciones bastante serias sobre el tema. Y como os decía antes, participaron clubes del estilo del Ajax, PSV, Feyenoord, Benfica, Oporto, Celtic, Anderlecht. En fin, hubiera sido una auténtica locura de liga. Evidentemente, si hoy en día no estamos viendo cada fin de semana ese tipo de partidos, es porque la idea fracasó. ¿Y por qué fracasó? Pues porque realmente muchas de las federaciones nacionales empezaban a tener miedo de que si eso se hubiese dado, hubiesen perdido la influencia y su capacidad sobre ese tipo de clubes. Es decir, hubieran dejado al fútbol nacional de esos países en una situación muchísimo peor de la que incluso ya están. Es decir, evidentemente, si a la liga holandesa le quitamos al Ajax, al PSV y al Feyenoord, se queda en absolutamente nada, en como una liga de Malta, que nadie se me enfade, pero realmente hubieran perdido o perderían esas ligas todo su valor. Imaginaos qué pasaría en Escocia si de repente abandonan la liga el Celtic y el Rangers. Prácticamente no hay valor en esa liga, no hay el único valor exportable, para que nos entendamos. Pero también planteaba muchas más dudas. De cara a la UEFA, por ejemplo, ¿cómo se clasificarían esos equipos para las competiciones europeas, para la Champions League? ¿Cómo se haría el recuento de la puntuación que tienen para que más o menos clubes de esa liga se clasifiquen? Porque ahora mismo se clasifican diversos equipos de España, de Italia, etcétera, por un puntaje. ¿Cómo se establecería ese puntaje? Por países ya dejaría de tener sentido, porque estaríamos hablando de una liga con diversos países. Entonces, aquí ya se plantearía más preguntas incómodas también para la UEFA. Pero es que precisamente en los años 90 también la Champions League se removió. Y de hecho, en el 92-93 se creó ya con el nombre específico de Champions League. Y esto empezó a dar más dinero. También supuso un suspiro, un poquito de alivio para algunos de esos clubes. Los vuelvo a nombrar: Oporto, Benfica, PSV, Ajax, para mejorar un poquito sus cuentas. Un proyecto similar que se habló de una forma mucho más reciente es el que llamamos como la Liga Benelux. Se trataba en este sentido de juntar dos países, la Liga holandesa y la Liga belga, y hacer una liga conjunta entre esos dos países. Y esto no fue solamente un rumor, sino que se hicieron estudios bastante serios sobre la viabilidad del proyecto. Imaginaos también una
liga en la que juntas al Ajax con el Anderlecht o con el Brujas o con el PSV puede tener mucho más tirón económico que, digamos, de una forma separada. Y además, geográficamente tiene sentido porque son dos países que están muy cerca entre sí, son países vecinos y no son países muy grandes. Pero al final tampoco salió adelante, tampoco se veía de una forma absolutamente clara y planteaba los mismos dilemas que os he contado antes, quizás no en tanta proporción, pero sí, si de repente dos países se unen, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se calculan tantas y tantas cosas que sirven para clasificarse para las diversas competiciones? Y otra cuestión que se ha hablado durante también mucho tiempo es la posible entrada de Celtic y Rangers en la Premier League o en su defecto en el Championship. Esta situación se ha intentado hacer en varias ocasiones. La respuesta siempre ha sido la misma, es decir, los clubs ingleses de Championship y todo ese tipo de clubs que no son tan grandes como los más grandes de Inglaterra se oponen a eso, y los clubs escoceses, que verían mermado prácticamente en su totalidad, también se oponen. Es decir, al final a esta idea solamente le vendría bien al propio Celtic y Rangers y prácticamente nadie más, porque a los grandes del fútbol inglés realmente les daría igual. También han aparecido ideas como una liga nórdica, como juntar ligas o en una liga clubes de Suecia, de Noruega y de Dinamarca, con el mismo resultado. E incluso se ha hablado de formar una liga balcánica. Otra vez una liga yugoslava, pero ya sin Yugoslavia, ¿no? Y el problema que se plantea, o los problemas que se plantean, resultan ser los mismos. Además, en el caso de los Balcanes, con cierta tensión extra que tampoco conviene avivar demasiado. Pero este debate es muy necesario porque yo creo que si han habido tantas cuestiones a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, en cuanto a esto, es posible que este tipo de ideas sigan existiendo en el futuro. Y quién sabe si en algún momento veremos alguna de esas triunfar finalmente. La UEFA evidentemente es profunda conocedora de esta situación y por eso también ha movido ficha. Y aunque ahora mismo pensemos que la Conference League es una competición, vamos a llamarle un tanto menor, porque es la tercera competición europea y tal, es justo pensar que hay un motivo detrás. Y precisamente el motivo es este que os estoy contando. Es decir, la UEFA sabe que hay muchos clubes que no tienen tanta visibilidad y por lo tanto mucha menos capacidad de financiarse que los clubes de las grandes ligas. Y si tenemos en cuenta que por un lado la UEFA necesita el gran espectáculo, los grandes partidos de la Champions League, de los Real Madrid-Manchester City, de los Bayern Múnich, Inter, etcétera, también sabe y es consciente de que esos clubes de esos otros países también son necesarios. Al final el fútbol europeo no puede vivir solamente de 3 o 4 países. Y esta competición se crea precisamente para eso, para que veamos al Bodo, que ahora está dando la campanada en la Champions, llegar a cotas importantes, para que veamos también lo mismo el PAOK de Salónica, para que veamos a un campeón como el Olympiacos, para que veamos a la Fiorentina, aunque viene de Italia, jugando finales, para que veamos también a ese tipo de clubes llegando arriba a competiciones internacionales. Así que podemos decir que en cierto modo la creación de la Conference es la respuesta de la UEFA ante un problema que es evidente. Por mucho que en España o en los grandes países futboleros de Europa estemos mirando más a la Champions, estemos mirando más a la Liga cada fin de semana. Eso es cierto, pero también hay una realidad distinta en otros países. Tenemos ahora mismo dos fuerzas que empujan en direcciones contrarias en todo el entramado del fútbol europeo. Por un lado, los clubes grandes, los muy grandes, que tienen mucha capacidad, pero que son conscientes y saben que pueden conseguir más dinero y más poder económico, y que muy posiblemente su futuro sea llegar hasta incluso más alto.
llegar a ser algo más que clubes de fútbol. Y eso lo estamos viendo tanto con los clubes estado famosos, e incluso están metiendo en verdaderos problemas económicos a equipos clásicos grandes de toda la vida, como puede ser Real Madrid, Barcelona con los problemas económicos por los que ha pasado, que todos conocemos, y toda la crisis del fútbol italiano reflejada en equipos como el Milan, por ejemplo. Por otro lado, vemos a las ligas nacionales que empujan a lo de siempre, a mantener la liga nacional como tradición, como el fútbol del fin de semana. Pero existe esta tercera fuerza de esos clubs, de esas ligas, que no son tan potentes, que pueden llegar a tener ideas como las que os he contado en este vídeo. Intentar juntarse para hacer frente al poder de las grandes ligas. Y es que hay una verdad que yo creo que cada vez se hace más palpable. El fútbol cada vez es menos una cuestión nacional y más una cuestión global. Es decir, ahora mismo un aficionado del Real Madrid puede estar en cualquier parte del mundo. Y eso mismo lo podemos decir de cualquier otro de los grandes clubes europeos. Podemos encontrar grandes fans del Chelsea, por ejemplo, en cualquier país del mundo. Y eso siempre va a generar una tensión de ¿qué es mejor económicamente? ¿Que yo me quede en mi sitio y que no intente expandirme? O visto desde otro punto de vista, si estos países están consiguiendo que sus clubes sean algo reconocible en todo el mundo y que tengan más poder económico del que yo soy capaz de generar, ¿por qué no me junto con otros clubes de mi mismo nivel e intento formar otro tipo de competiciones que me acerquen a eso? Al final, el fútbol es un poco de todo. Es, por un lado, identidad, tradición, fútbol el domingo, pero también, por otro lado, es globalización, es negocio y es espectáculo. Y ambas partes de eso tienen que terminar conviviendo, sea como sea. Así que, ¿tú qué crees que puede llegar a pasar? ¿Crees que esos países o que esos clubes medios pueden llegar a conseguir en algún momento crear una liga que le haga frente a las grandes ligas? O si no frente, por lo menos que la diferencia no sea tan grande. Creo que es una buena pregunta porque responde mucho lo que puede ser no solamente el futuro del fútbol europeo que más conocemos, sino también del que menos se habla. Ponme la respuesta abajo en los comentarios, que me encantará escuchar y leer vuestras opiniones. Vamos a dejar el vídeo por aquí, no sin, como siempre, pedirte que te suscribas al canal, que me ayudes con este proyecto, porque aquí vamos a seguir haciendo muchas cosas y os aseguro que tengo muchas ideas para el canal. Como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.